Amigas y amigos, cada día creo más en la necesidad de dialogar. La gravedad de la crisis lo impone. Pero, ¿en qué consiste esa decisión de dialogar? No lo digo porque tema a que el gobierno bolivariano pueda ser derrocado. Ni la insurrección popular ni el golpe militar de que tanto hablan dirigentes irresponsables tiene futuro en este país. Abogo por el diálogo, no por temor a la ruptura del orden constitucional. Este es demasiado sólido. Ha arraigado en lo profundo de la nación con una fuerza insospechada. Considero que en América Latina no hay otro pueblo que haya interiorizado con más vigor y pasión la Constitución que el pueblo venezolano. Una de las razones de esta actitud es que ningún otro luchó tanto, ningún otro pueblo, por vivir en el marco del Estado de Derecho y porque la Constitución vigente, la del 99, la bolivariana, es producto de un dilatado debate, de una participación popular sin precedentes. La constitucionalidad en Venezuela está instalada en el seno del pueblo con vigor fuera de serie y con carácter irrebatible. Al extremo, por ejemplo, que la oposición que la rechazó al comienzo del proceso constituyente y votó contra ella, terminó por aceptarla plenamente y por reconocer sus bondades, calidad democrática, social e institucional. Por consiguiente, el planteamiento del diálogo no es un capricho, no es un empeño de determinados sectores para disuadir a los golpistas y desestabilizadores, ni algo que forma parte de un plan siniestro para desestabilizar a la oposición. El diálogo, por el contrario, es juego limpio, es un mandato de la racionalidad política, es acatar un sentimiento colectivo que se expresa en todas las encuestas con porcentajes aplastantes, abrumadores. Habría que preguntar por qué la oposición, o mejor dicho, la cúpula, se opone al diálogo. Hasta ahora sabotea todos los intentos que se han hecho por materializarlo. ¿Por qué instituciones, por ejemplo, como la Iglesia Católica, a nivel de su jerarquía, apela a los más insólitos recursos para descalificar el diálogo hasta llegar al extremo de diferir de la firme actitud que el Vaticano y el Papa Francisco mantienen en relación con el tema? ¿Qué se oculta detrás de esa actitud? Muchos simplifican la respuesta y la atribuyen al hecho de que la aceptación del diálogo acabaría con la posibilidad de derrocar el gobierno constitucional. Semejante conjetura revelaría la infinita torpeza de un liderazgo opositor que en el dilema violencia-paz opta irresponsablemente por la violencia. Ante la amenaza que sin duda se abate sobre el país, se torna más urgente el diálogo, de poner con sentido patriótico las actitudes contrarias a esta opción. Dialogar significa unir, restañar heridas, dar vuelta a la página de la polarización salvaje. Y es la única herramienta que permite avanzar para salir de la actual crisis. Pausa y al regresar converso con el ministro para la Comunicación e Información y presidente del Canal 8, Ernesto Villegas. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es un hombre que pertenece a una familia de luchadores sociales y políticos. Su padre, sus hermanos se han destacado en la política, en las luchas sociales y particularmente en la actividad periodística. Son una saga de periodistas singulares. Se trata de Ernesto Villegas, que te he invitado para hoy. Bienvenido, Ernesto. Gracias, José Vicente. Un honor estar aquí. Gracias. Mira, Ernesto, ¿se puede ser objetivo en el marco de la polarización? Fíjate, te lo pregunto porque tú
está perfectamente definido políticamente, ¿no? Pero en las cosas que tú escribes, o cuando entrevistas, tienes una posición muy objetiva y ecuánime. Un libro tuyo que ha tenido un gran éxito, Abril, Golpe Adentro, sobre el golpe del 11 de abril. Es un libro que va al fondo de la cuestión, pero lo hace con una gran objetividad. Cosa verdaderamente importante cuando se quiere practicar el periodismo como una pedagogía, como una enseñanza. Tienes la palabra, pues. Gracias, José Vicente. Claro, depende de lo que se entienda por objetividad. Es un viejo debate en las escuelas de comunicación social, en las academias. Yo prefiero utilizar una palabra que es más corta, ¿no? Que es el rigor. Y lo digo por piezas periodísticas, investigaciones, artículos, incluso documentales, materiales audiovisuales, que sin uno compartir su óptica ideológica, puede perfectamente identificar si tienen o no tienen rigor. Y yo hago una apuesta por eso, por el rigor, porque hagamos un esfuerzo todos, los que tenemos responsabilidades en la formación de los hombres y mujeres del mañana, que la tienen los maestros en la escuela, pero también lo tenemos los padres en la casa, y los tenemos los comunicadores, y los tienen los cineastas, y los tienen los científicos sociales, por recuperar el rigor respecto de la lectura que hacemos de la realidad y de la historia que estamos construyendo. ¿Es posible lograrlo en este marco polarizado? Yo creo que sí. Yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo más del que hacemos por el rigor. Pero no se nota que muchos lo hagan. Bueno, pudiera ser injusto, ¿no? Pero quizás esa percepción tiene que ver con el auge de ese fenómeno de las llamadas redes sociales que lamentablemente han traído cosas muy positivas aparejadas de otras muy negativas. Por ejemplo, la desinformación que cunde en ese mundo de la irresponsabilidad que son esas llamadas redes, hacen que haya ciudadanos que se sientan, digamos, aparentemente informados sobre un hecho, que incluso apasionadamente defiendan un determinado punto de vista y resulta que no tenga la más mínima base. Porque en ese campo de las llamadas redes sociales, de la comunicación digital, pues se ha erigido como un factor de mayor importancia la viralidad por encima de la veracidad. Es importante un contenido que sea muy compartido, que tenga muchos me gusta o que sea muy retuiteado, aunque no sea cierto, y pierde valor un contenido que puede ser muy veraz, pero que no sea viral, que no haya sido compartido por muchas personas, que no haya sido retuiteado muchas veces. Y entonces vemos una inversión de valores. Algo que sea muy difundido tiene valor aunque no sea cierto. Y algo que no es cierto, que es cierto, pero no es compartido, pues pierde importancia. Esa es una inversión de valores que tenemos que enfrentar para darle rigor a lo que hacemos, a lo que construimos. Ernesto, ¿cómo asumir qué actitud hay que tener, por ejemplo, ante el tema precisamente de las redes? Bueno, prevención, ¿no? Una aproximación cauta, con cautela, pero sin la demonización tampoco del fenómeno. No podemos nosotros hacer como aquellos viejos obreros en la Revolución Industrial que creían que los enemigos eran los aparatos o las máquinas, ¿no? La automatización. No es así. Nosotros tenemos que comprender el funcionamiento de esas nuevas técnicas, esas nuevas tecnologías de la información y dominarlas no como lo hace el enemigo, sino mejor que él. Con esto quiero decir que ese desarrollo tecnológico impone desafíos de formación para quien pretenda hacer política, hacer comunicación en este tiempo nuevo que se nos abre, y una ambición de quienes propugnamos la igualdad es que se democratice el acceso al conocimiento y que nosotros podamos tener en la persona más humilde las mismas capacidades de manejo de esas tecnologías que las que tenga alguien que no tenga esas características, alguien de mayor poder adquisitivo, por ejemplo, y que también podamos incluso saldar la brecha generacional, porque quienes nacen en esta época nacen ya con posibilidades, con condiciones superiores a las que tenemos quienes no nacimos en esta época para el manejo fluido de esas herramientas.
De modo que también tenemos que darle una atención a la señora, al señor adulto, al adulto contemporáneo, al joven no tan joven, para que domine también esas técnicas de una manera que lo preserve a él de las falsedades que muchas veces se posicionan y también le den posibilidades de comunicarse mucho más Y en el campo expeditamente. en el campo de lo comunicacional convencional, vamos a decir, el medio escrito, la radio, la televisión. Bueno, tienen en la tecnología un desafío, ¿no? Cómo sobrevive, llamémoslo así, esas plataformas ante el auge de las nuevas, y los contenidos tienen el mismo, digamos, rigor, deben tener el mismo rigor que nosotros estamos pidiendo para el campo de la llamada comunicación digital. O sea, esa palabra rigor es muy importante, José Vicente, porque digamos que elude la discusión sobre el tema de la objetividad y la subjetividad. Podemos tener subjetividades, pero si tenemos rigor en lo que comunicamos, oye, haremos un ejercicio verdaderamente consciente y responsable del derecho a la información y le respetaremos al ciudadano su derecho a la información de manera rigurosa. Para un hombre como tú, que tiene esa actitud ecuánime, que todo el mundo te reconoce, aun cuando sabe perfectamente la gente que tú estás ubicado políticamente. Yo tengo mi corazoncito, como lo tienes tú y lo tiene todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo actuar desde un cargo público como el que tienes? Ministro de Información, presidente, director del Canal 8 del Estado. ¿No es incómoda la situación? Yo no diría que es incómoda, sino que tiene sus particularidades distintas. Yo, por ejemplo, como lo tuvo José Vicente Rangel siendo vicepresidente o ministro de la Defensa, tiene un rol que cumplir en la sociedad en un momento determinado. Mientras yo ejerzo funciones públicas, no estoy pendiente de darle un tubazo a mis hermanos que son periodistas, por ejemplo, o de ser el primero en dar una noticia, ¿no? Eso corresponde a quienes ejercen el periodismo en ese momento. Ahora, sí creo que permite acercar las posiciones que a veces parecen antagónicas entre los que de alguna manera están sobre la tarima, sobre el escenario como actores políticos, y los que a veces se suben a la tarima o no están en la tarima desde el campo de la comunicación. Yo trato de hacer un esfuerzo y espero tener resultados en acercar un poco a esos factores intervinientes, es decir, a los actores políticos y a los actores de la comunicación, tratando de que en ambos espacios se comprenda un poco mejor el rol que le corresponde al otro. Yo he estado en ambas responsabilidades, en la responsabilidad de comunicar lo que otros hacen y en la responsabilidad de hacer cosas que otros comunican. Y eso está a la orden, en mi caso, de la Revolución Bolivariana, del presidente Nicolás Maduro Moros, que me designó en estas responsabilidades, y está a la orden además de mis colegas periodistas, de mis compañeros de trabajo de la televisión, la radio, la prensa escrita o los medios digitales. Hemos tenido en el Ministerio de Comunicación e Información reunión, por ejemplo, con los corresponsales extranjeros. Los citamos y nos hemos encontrado en el marco de nuestras diferencias. Primero reconociéndolas, cosa que yo creo que es importante, porque además del diálogo, que es un valor importantísimo y natural en una sociedad democrática, está el principio del reconocimiento mutuo. Si dialogamos pero no nos reconocemos, estamos, digamos, haciendo la tarea incompleta. Tenemos que partir de un reconocimiento y tenemos que reconocer que los actores políticos tienen una tarea que cumplir, que merecen respeto, y tenemos que entender que los actores de la comunicación tienen una tarea que cumplir que merece también respeto. Sobre esa base de reconocimiento mutuo podemos encontrar unos ámbitos de trabajo común en el marco de nuestras diferencias. Yo veía en el marco de la Expo Venezuela Potencia 2017 esta demostración de las fortalezas y potencialidades de la economía venezolana. Oye, la confluencia de actores en el campo de la economía que no necesariamente comparten absolutamente todos sus postulados ideológicos, pero que pueden encontrar un campo de trabajo conjunto, de mutuo beneficio para el país, para sus respectivas iniciativas, para el futuro democrático de Venezuela. Eso mismo también, pienso yo, debemos hacer en el campo de la comunicación. Ernesto, ¿tiene el Estado y el gobierno venezolano política comunicacional? Sí la tiene. Hay la impresión en muchos sectores, unos interesadamente, otros que sí creo que lo expresan porque creen que es así, que el Estado como tal o el gobierno como tal no tiene una política comunicacional. Bueno, yo parto de lo siguiente.
Yo asumo la responsabilidad absoluta, plena y total de lo bueno, de lo malo, de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que dejamos de hacer en el campo de la política comunicacional. Yo no eludo mis responsabilidades. ¿Qué hacen mal, por ejemplo? Mira, yo creo que nosotros no comunicamos bien las cosas numerosas y positivas que hacemos desde el gobierno bolivariano. ¿Por qué? Teniendo tantos recursos. Porque son además demasiado frecuentes, forman parte muchas veces del paisaje, pero ocurren cosas a un ritmo tan acelerado que una noticia tapa la otra. No pasa como ocurría en el pasado, que una noticia duraba una semana. Aquí tenemos, no a diario, José Vicente, cada hora o cada minuto una determinada acción que lamentablemente, sobre todo en el espacio finito de la comunicación, viene a solapar otra. Entonces, en ese universo, muchas veces la labor, y algunos hablan incluso del posperiodismo, ¿no? Muchas veces la labor del comunicador es poder seleccionar de la abundante información aquella que es realmente valiosa, porque ahora lo que hace es sobreabundar. Incluso muchas veces se estima que las nuevas formas de censura vienen dadas no por la supresión de una determinada noticia, sino por su dilución en un océano de datos frente al cual el ciudadano común y corriente se ahoga. La acción de gobierno es un poco así, lamentablemente, en el sentido, lamentable y favorablemente y afortunadamente. Aquí tenemos ministros trabajando toda hora, tenemos instituciones del Estado, tenemos el poder popular, gobernaciones, alcaldías que están permanentemente demandando del sistema bolivariano de comunicación e información cobertura diaria. Y tenemos una cultura que yo me he propuesto por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, tratar de ir sustituyendo por otra, que es la de la cultura de la transmisión en vivo. Ahora, tenemos una demanda de transmisiones en vivo permanentemente de funcionarios de todo nivel, con hechos muy importantes todos, pero lamentablemente el tiempo es finito, el día tiene todo 24 horas, ¿no? Ante hechos concretos o realidades concretas, como es el caso del desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, ¿cómo se maneja el gobierno frente a estos temas? Porque la impresión que hay es que hay un vacío informativo, que hay un desconocimiento, que hay una situación en la cual el ciudadano está confundido, se alinea rápidamente en torno a alguna posición radical de descalificación total de la obra de gobierno o simplemente se inhibe. ¿Cómo llegarle al país en estas circunstancias de emergencia que vive Venezuela, ¿no? Bueno, tú lo estás diciendo, no vivimos circunstancias convencionales y las respuestas ante las circunstancias no convencionales no son convencionales o no deberían ser convencionales. Yo siento que tenemos que superar esas circunstancias para que podamos exigirnos también una respuesta convencional. Mi aspiración como ciudadano, como comunicador y como además militante de la Revolución Bolivariana es que nosotros tengamos la máxima y permanente información a disposición del ciudadano. Pero entendemos que también la información es utilizada como un arma en estos tiempos de guerra psicológica, de campañas contra la nación venezolana. Y entonces el manejo de la misma información pasa a ser un asunto sensible. No es un asunto baladí, secundario, se pone dentro de las consideraciones de lo que se conoce como la llamada guerra no convencional. Entonces, para nosotros es un desafío atender el derecho a la información de los ciudadanos, que además es un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución, y que ese ejercicio de ese derecho no, digamos, sea el pretexto para llevar adelante campañas de desestabilización, por ejemplo, de la democracia venezolana, de nuestra misma Constitución. El uso de la información como arma de guerra, como arma psicológica, no debe ser, digamos, aceptable para ningún venezolano que respete y ame a su país. Dentro de eso que tú estás diciendo, ¿cómo ubicarse frente a datos como los siguientes? Las colas por el desabastecimiento, que son evidentes, que son visibles permanentemente. El asesinato y el secuestro de personas, también evidente en cuanto a que realmente el temor se apoderó de la sociedad. ¿Qué puede hacer la comunicación? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el gobierno para explicar racionalmente a la colectividad lo que está ocurriendo? No mentir
He escuchado incluso funcionarios que dicen que las colas no sirven, que la gente lo que hace es actividad social en las colas, ¿no? Y se distrae. O gente que niega la gravedad delictiva del país, ¿no? Mira, un error que cometieron los dueños de los medios en Venezuela y que han cometido en otros países también, que es un fenómeno global, es creer que desde el medio de comunicación se puede torcer la realidad o sustituir la realidad por una realidad mediática. Ese ejemplo está ahí presente. De hecho, en Venezolana de Televisión desarrollamos unas piezas llamadas Contacto con la Realidad, que eran suficientemente esclarecedoras frente a las matrices de opinión de aquel tiempo. Y esa ansia por controlar la realidad desde los medios no debe llevarnos a nosotros a creer que son, digamos, acciones comunicacionales las que van a bastar o ser suficientes para incidir en la transformación de la realidad. No. Yo siento que más bien desde la comunicación, en lugar de, digamos, construir realidades ficticias, lo que tenemos que acompañar es a esa parte de la realidad que los enemigos de la revolución bolivariana y de Venezuela toda no incluyen en su mirada. Me explico. Por ejemplo, el tema de los CLAP. Nosotros tenemos que acompañar ese fenómeno. Que son insuficientes, que todavía no tienen la periodicidad necesaria, que todavía hay familias que viven en un sitio donde no está organizado. Caben todas las críticas a un mecanismo naciente, pero detrás de esas críticas hay gente de carne y hueso que tiene unas historias humanas de organización, de empoderamiento, que nosotros no podemos dejar fuera del abanico de datos que recibe el ciudadano. Hay historias, José Vicente, hermosísimas, de entrega, de desprendimiento, además de toma de conciencia, en algo muy importante, decía el presidente Nicolás Maduro en la inauguración de la Expo Venezuela Potencia, que es la construcción del modelo venezolano postpetrolero. Ya es un hecho testarudo que el petróleo ha caído a niveles insuficientes para sostener el modelo económico venezolano de siglos, desde el surgimiento del petróleo. Y en ese modelo postpetrolero, la organización popular y comunitaria tiene un papel que cumplir. La producción. Mira, nosotros solemos escuchar a voceros, incluso del sector público, pero muchos del sector privado, que dicen el gran desafío de Venezuela es producir. Y yo estoy de acuerdo, es producir, pero debemos incorporar también la palabra distribuir, porque muchas veces pasa que en una determinada industria que pasa a manos, por ejemplo, de los trabajadores, se produce un determinado producto, pero la cadena de distribución, desde que ese producto sale de la fábrica hasta el ciudadano, está en manos todavía de los factores de la especulación. Y esa realidad de las roscas tradicionales hace que el producto entonces aparezca por la red de bachaqueo y no le llegue al ciudadano. Nosotros tenemos el desafío de producir, ciertamente, pero también de distribuir. Y ahí está una experiencia a través de los CLAP, que nosotros tenemos que mirar con mucha admiración, que todavía debe perfeccionarse. Pero es un mecanismo alterno a la fatalidad de la especulación capitalista en el campo de la producción, y es un desafío de nosotros los comunicadores también echar una mirada a lo que ya está pasando. Con un espíritu crítico está bien, pero también con un respeto por esa forma organizativa que viene resolviendo un problema dramático en los últimos meses. Vamos a hacer una pausa, Ernesto, y al regresar vamos a hablar de qué manera asume el Estado y el gobierno venezolano en el marco de la cuestión comunicacional, que es fundamental en esta etapa, la agresión que hay internacional, orquestada desde luego desde el interior del país. ¿Okay? Perfecto. Estás viendo José Vicente Hoy. Ernesto, Venezuela está siendo objeto en este momento de una ofensiva, una agresión brutal, solo comparable e incluso peor desde el punto de vista comunicacional y el conjunto de fuerzas que integran ese equipo. Peor a lo que ocurrió
en Guatemala con el derrocamiento de Arban, en Chile con el derrocamiento y el asesinato de Allende, Irak, Libia y otros casos. Es patética la situación. Yo le concedo la gravedad que tiene en este momento. Y creo que es un deber, una responsabilidad, alertar al país de que estamos enfrentando una situación extremadamente grave. Tú como ministro de un cargo tan importante como la información y la comunicación, porque hoy en día gran parte de la guerra es en ese territorio. ¿Cómo reacciona frente a eso? Bueno, con pasión, José Vicente. Nosotros tenemos una constitución. Y esa constitución nos obliga desde su artículo 1. Nos dice, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Eso nos compromete a todos los venezolanos y venezolanas, incluso aquellos que no se hayan leído todavía el artículo 1. ¿Y la quinta columna? E incluso esa quinta columna la compromete. Por eso es tan grave el que haya venezolanos que de manera aparentemente normal estén clamando abiertamente y desde tribunas públicas por una intervención extranjera en Venezuela. Es verdaderamente grave. El presidente Nicolás Maduro ha pedido incluso que los poderes públicos se pronuncien sobre este tema con contundencia. Eso no lo pueden hacer en otros países. En ninguna parte del mundo se vería algo como eso, José Vicente. En ninguna parte del mundo. Y revela además el desespero que hay en un liderazgo político al cual el país no se parece. O sea, Venezuela no se parece a la dirigencia que hoy está pidiendo la intervención extranjera. Y cuando digo Venezuela me refiero a los chavistas y a los que no son chavistas. O sea, la oposición venezolana no es eso. Yo tengo amigos, familia que es de oposición y no se imaginan una postura como la que están teniendo estos que pretenden ser sus dirigentes. Allí hay un hervidero de ambiciones personales, grupales. Mira, que si llegara a ocurrir el supuesto negado de que logrando una intervención extranjera en el país, que no va a ocurrir porque no lo permitiremos, pero llegaran ellos a controlar el poder momentáneamente en el país, lo que pasó con Carmona se quedaría en pañales. Porque estos señores, mira, tienen tal cantidad de rencillas entre sí, no logran ponerse de acuerdo, no tuvieron en el año 2016, que tenían infinidad de herramientas a su mano, no pudieron ponerse de acuerdo, prevalecieron los intereses grupales y ahora se muestran en la misma tradición malinche, esperando que del exterior vengan las soluciones que no lograron ni lograrán ellos establecer en nuestro país. Oye, la verdad es que están dando un muy mal ejemplo. Se encuentran, se topan con la mayoría de los venezolanos que queremos resolver nuestros problemas nosotros, no que vengan desde el exterior a imponernos supuestas soluciones, que no hacen sino menoscabar la venezolanidad, no es al chavismo. Es más, yo me atrevería a decir aquí un ejercicio de exageración pedagógica, José Vicente, que un escenario como ese que ellos están planteando convendría porque haría más robusto todavía el chavismo. Sería el desencadenante histórico de una nueva etapa de la revolución bolivariana de consecuencias incalculables. Pero nosotros no queremos pasar por un trance como ese, porque es sumamente doloroso para el principio fundamental de la soberanía de la patria. Ahora, una precisión, Ernesto. Hay planes de defensa de la Fuerza Armada Nacional, hay planes de las sociedades, del partido, del PSUV, del gobierno, en el campo civil, las organizaciones sindicales, de defensa del país, de respuesta a esa agresión que está en marcha. Ahora, comunicacionalmente, tú que eres el funcionario fundamental en ese orden, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarse en estas circunstancias? Bueno, obviamente no voy a incurrir aquí en revelaciones indebidas. No, por supuesto. Porque incumpliría con mi deber, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros estamos tomando las acciones necesarias para garantizar la capacidad comunicacional de la Revolución Bolivariana, del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, en cualquier circunstancia, desde cualquier lugar, en cualquier escenario. Eso va a estar garantizado
con las acciones que hemos venido tomando, que se han venido tomando durante años y que ahora han de ser reforzadas muy inmediatamente. Nosotros tenemos convocado, José Vicente, un evento para el 29, 30 y 31 de este mes en el Teatro Teresa Carreño que se llama Venezuela Digital, donde vamos a estar discutiendo con expertos nacionales e internacionales los desafíos de la comunicación en este momento de auge de la comunicación digital. Y uno de los temas que vamos a tocar en ese asunto tiene que ver con el auge de la comunicación digital desde la perspectiva de la soberanía nacional, que lo tiene el general Márquez Martínez, uno de nuestros ponentes. Vendrán también otros expertos que estarán disertando sobre entretenimiento y comunicación digital, sobre educación, conocimiento y comunicación digital, sobre periodismo y comunicación digital, política, soberanía y comunicación digital. Y ciertamente la soberanía no es una condición suficiente para resolver los problemas que tenemos hoy concretos, que aquejan a la familia venezolana. En el campo ya tú lo mencionabas, del abastecimiento de alimentos, de la prestación de servicios públicos, de la seguridad ciudadana. No es suficiente con tener soberanía para resolver esos problemas, pero sí es indispensable. Para resolver esos problemas es indispensable que se materialice cada día el artículo 1 de la Constitución, porque si no, cada uno de esos problemas se agravarían a extremos insoportables para la sociedad venezolana, incluso para el continente. Una desestabilización de Venezuela, José Vicente, como producto del desencadenante de una intervención extranjera, terminaría repercutiendo en todo el continente latinoamericano. Y yo hago más bien un llamado a que en lugar de estar soñando con escenarios como ese, nos demos cuenta de los desafíos que como venezolanos, sin distingos ideológicos y como latinoamericanos hoy tenemos ante el surgimiento en el mundo de una amenaza común a todos nosotros, que es el segregacionismo, el supremacismo, esas tesis de, la era cavernícola de la política que lamentablemente han venido entronizándose en el mundo y que nos amenazan a todas y a todos. Mira, nuestros compatriotas venezolanos que están por el mundo, que han decidido correr suerte, establecerse en otras partes, que por cierto, donde ellos estén está la patria. O sea, la patria no está solamente en este suelo. Donde haya un venezolano, está presente nuestra patria y nos importa y nos duele. Esos compatriotas venezolanos están viendo y van a ver el colmillo de una regresión en los derechos civiles y políticos de los migrantes, por ejemplo. Y frente a ese fenómeno, nosotros tenemos que estar prestos a encontrar puntos de encuentro, incluso con factores de la política continental con los que no necesariamente comulguemos absoluta y totalmente. Ahí entramos los latinoamericanos, independientemente de la corriente ideológica que tengamos, porque es una afrenta a nuestras soberanías nacionales, a la igualdad de la especie humana en todo el planeta. De modo pues que en lugar de estar apostando al intervencionismo, deberíamos estar apostando los venezolanos y venezolanas a la unión nacional, a que nos unamos frente a esos desafíos que se nos vienen con el mundo que está surgiendo hoy día y a fortalecer nuestra soberanía, a fortalecer la economía venezolana. Y vemos en la Expo Venezuela Potencia que tenemos un país que, como decía el presidente Nicolás Maduro, comparándolo con el equipo de béisbol venezolano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol, oye, tiene que tener unas condiciones psicológicas que le aporten el plus para la victoria. Si nosotros tenemos una campaña permanente por la depresión nacional, por el pesimismo, porque todo va a salir mal, porque esto se acabó y que se lo llevó el que lo trajo, bueno, obviamente ni que pase lo que pase, vamos a salir adelante. Pero si nosotros, en medio de estas circunstancias, habiendo superado el año terrible del 2016, teniendo condiciones mejores este año, oye, el plus que nos hace falta para ganar y salir victoriosos es psicológico, es decir, es la disposición de la victoria que tenemos que tener todas y todos. De modo que yo hago un llamado, y me disculpa, José Vicente, que me apasiona en este momento, al optimismo, a la unión nacional, a ponernos con la mente positiva de que echando para adelante juntos podremos superar las dificultades que hoy tenemos, como las hemos superado en circunstancias difíciles en otros tiempos históricos. Hoy tenemos que apostar todos de buena fe a que Venezuela eche para adelante. Y aquí estaremos juntos, en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, estaremos todos juntos. Independientemente de nuestras discrepancias, hay un país que merece que nosotros le echemos un camión para salir de las dificultades y entrar en un escenario completamente distinto al que hemos vivido, con una base muy importante que es el legado de Chávez. Mira, nosotros tenemos dos pilares fundamentales, Chávez y la Constitución. Con Chávez y nuestra Constitución
mira, tenemos un punto de partida tremendo. ¿Por qué será que los venezolanos, por ejemplo, tienen hoy día como una opción ir a probar suerte en otro país? Porque aquí tenemos un sistema educativo que permitió que miles y miles de venezolanos obtuvieran un título universitario sin pagar medio. Porque la calidad de la educación venezolana, por más de lo que se hable, es una calidad extraordinaria y nuestros profesionales son profesionales de primer orden. De modo que tenemos una base, un punto de partida tremendo. Y ese punto de partida tenemos que aprovecharlo con condiciones objetivas, ciertamente, pero también con condiciones subjetivas, psicológicas, nacionales, que nos permitan la victoria. Y estoy seguro de que las tendremos. Yo te respaldo en esa posición. Creo que es la posición de la actitud de la mayoría de los venezolanos. Así es. Cuenta conmigo. Gracias. Con este programa para desarrollar ese proceso, ¿sabes? Gracias. Gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Las nuevas acciones antidelictivas de la OLP en diversas zonas del país cuentan con la participación de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, que viene actuando utilizando prácticas violentas en las barriadas populares. Sus miembros utilizan máscaras, supuestamente con la finalidad de provocar miedo en la población. Las quejas de la colectividad se acentúan y aumentan las denuncias de abusos y de violaciones de los derechos humanos. El Ministerio de la Defensa debe investigar las denuncias y evaluar las consecuencias para la institución armada. De acuerdo a expertos en la materia, las denuncias sobre la interceptación a través de sofisticados equipos de comunicaciones de los ciudadanos en el mundo que realizan la CIA y otros organismos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos constituye la más flagrante violación de los derechos fundamentales ocurrida hasta ahora. El hecho ha sido aceptado por los involucrados, por altos funcionarios de la administración norteamericana, y se considera en los medios de inteligencia que los Estados Unidos han perdido el control del manual de armas cibernéticas. Los dispositivos operan para espiar a través de teléfonos, ordenadores, televisoras, a cualquier persona o institución pública y privada en el mundo. Jesús Torrealba, ex coordinador general de la MUD, se siente objeto de una gran injusticia por parte del liderazgo partidista de la MUD. Atribuye particularmente a Capriles Radosky la manera como fue apartado del cargo que ejercía y señala que no se explica que la Mayora prosperara cuando la dirección de Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo decían estar en contra de ella. El estado de ánimo de Torrealba es de frustración, más que personal, en función del proyecto opositor que él liderizó. En una reciente declaración deslizó el siguiente comentario crítico. Comillas, la MUD debe decirle al país qué tipo de gobierno va a establecer. Cierra comillas. Precisamente este es uno de los aspectos más polémicos de la alianza, ya que hasta ahora la falta de definición programática determina que en el caso de acceder al gobierno no hay definición sobre el gobierno que tendría Venezuela. Una información proveniente de buena fuente. La venta de 4 embarcaciones que fueron detenidas por autoridades militares por contrabando de combustible y drogas en el área del Golfo de Paria. La venta la efectuó la comandancia de la unidad militar del área, pese a que varios subalternos aconsejaron que no se hiciera la operación. La denuncia de este acto de corrupción y otros de contrabando de combustible la efectuaron 2 efectivos militares ante los órganos jurisdiccionales e inspectores competentes, sin ningún resultado hasta ahora. Más bien,
ha habido una reacción interna solicitando sanciones para ellos. Definitivamente, para la elección de gobernadores comenzó la zafra. Ya los partidos de la MUD empiezan a escoger posibles candidatos, pero las aspiraciones se desbordan. Primero Justicia aspira 17 gobernaciones, Acción Democrática 12, Un Nuevo Tiempo 10, Voluntad Popular 10 y así sucesivamente. Una de las gobernaciones más codiciadas es Miranda, la cual a la vez es la más polémica. Carlos Ocariz está dispuesto a asumir la candidatura independientemente de que Capriles Radosky la reclame. En la definición influye el distanciamiento de Capriles de Primero Justicia. El proceso de validación de partidos políticos ha generado gran preocupación entre los dirigentes de la MUD. La convocatoria fue muy floja. Algunos partidos no clasificaron, otros llegaron en la raya. Esta situación, señalan los observadores, refleja el desánimo que existe en las bases partidistas y en los simpatizantes en general, lo cual obliga a hacer reajustes urgentes. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica. 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país. Del 2 al 15 de marzo 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos sobre las acusaciones contra Tarek El Aissami? El gobierno de Estados Unidos colocó al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, en su lista de personas relacionadas con el tráfico de drogas. ¿Usted cree que esta acusación es cierta o es falsa? Falsa, 66%. Cierta, 24%. No sabe, no responde, 10%. ¿Sabe usted si el gobierno norteamericano presentó o no presentó pruebas para sustentar esta acusación contra el vicepresidente venezolano? No presentó pruebas, 69%. Sí presentó pruebas, 18%. No sabe, no contesta, 13%. ¿Cree usted que es cierto o falso que esta acusación del gobierno de los Estados Unidos forma parte de una conspiración contra el presidente Maduro, como afirma el gobierno nacional? Cierta, 59%. Falsa, 34%. No sabe, no contesta, 7%. ¿Sabía usted que Tarek El Aissami, como ministro del Interior y Justicia, capturó 102 narcotraficantes, de los cuales 21 fueron entregados a la justicia norteamericana y 30 a Colombia? ¿Sí o no? Sí sabe, 51%. No sabe, 45%. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este tu canal Televen.